sea, trabaja en geotermia desde hace mucho tiempo, da muchas charlas. Bueno, como vais a ver, es una persona encantadora, abierta, que sabe muchísimo y bueno, nos va a dar una charla maravillosa, espero que no sea la última. Y en breve será jefa de toda la parte de geotermia del IGME, así que bueno, pues aprovechar de todo y la charla que va a estar súper interesante. Gracias. ¿Ya le has puesto a la mano? ¿Ya le has dado? Sí. Vale. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a Maribel y a las Facultades Geológicas por invitarme. Quiero que sepáis que yo admiro mucho a Maribel. ¡Hola, Agustín! Y lo que tengo es muchísimas ganas de incluirla. Mi objetivo vital antes de jubilarme es conseguir introducir la geotermia en el training, en el plan de formación de los geólogos de España. Tenéis que salir de aquí sabiendo lo que es la geotermia. Yo en muchas presentaciones, en muchas ponencias que doy, digo que es la energía renovable de los geólogos, es la energía renovable del planeta Tierra. ¿Y quiénes son los expertos en el planeta Tierra? Los geólogos. En España no se ha desarrollado, muy mal hecho. Hay otros países donde ya llevan casi 100 años explotándola, pero en gran parte porque los geólogos no saben explotarla. Entonces, vais a ver que es una presentación, me ha costado muchísimo reducir todo lo que los geólogos tenéis que saber en 60 minutos. Habrá algunas diapositivas en las que me limite a que os mostraré una imagen y os diré una palabra de decir que sepáis esto. La idea es que si queréis desarrollar cualquiera de las ideas que os voy a soltar aquí, cualquiera, me lo decís y vengo y os doy más información, os doy publicaciones, os cuento más, todo lo que queráis. Porque es que hay muchísimo que hacer en geología para desarrollar la geotermia en España. Perdona, Cristina, algunos alumnos se van a tener que ir porque luego puedan tener clase y otras cosas, ¿vale? La mitad, que no es porque les estés, digan, que te den. No. Vale, de todas formas, para todo el que lo quiera, esta presentación en PDF se la podéis pedir si queréis a Maribel y está mi correo electrónico al final. Entonces, por favor, todo lo que necesitéis y si queréis que os desarrolle cualquiera de las ideas que os voy a soltar ahora así, a bocajarro, me lo decís. Vale, pues solo deciros que como no os tengo que vender la idea de que hay que desarrollar las energías renovables porque tenemos que aprender a vivir sin los combustibles fósiles, empezó surgiendo estas 8 energías renovables. Yo os tengo que reconocer que la undimotriz al principio tuve que buscarla en Google, pero somos capaces de aprovechar la energía de las olas del mar para generar energía. Bueno, pues de todas estas, la nuestra es la geotérmica. Y esto es la primera idea que no puedo permitir que salgáis de aquí vivos sin que lo tengáis clarísimo. Me molesta muchísimo cuando en la tele dicen, pues ya el 80% de la energía que se generó en España ayer fue renovable. Cuando dicen esas cosas en la tele, están compartiendo una idea que es errónea. Y es que solo piensan en electricidad. Quiero que sepáis que el hecho de pasar a energías alternativas, a energías renovables, para desprendernos de los combustibles fósiles, supone 3 grandes patas. Generar electricidad, generar calor y generar combustibles para el transporte por tierra, mar y aire sin combustibles fósiles. Si no somos capaces de superar estas 3 patas, no podremos vivir sin combustibles fósiles. Cuando ellos hablan de que ayer el 80% de la energía fue renovable, están pensando solo en eólica y solar. Y con todos mis respetos y con toda mi admiración por esas energías renovables son solo 2 y son solo eléctricas. Entonces, de las energías renovables que conocéis, bueno, sí que existe la solar térmica y la fotovoltaica, pero cuando en la tele hablan de energías renovables están pensando solo en electricidad. Que sepáis que más del 40% de la energía que se gasta en Europa es térmica, es tener calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente sanitaria. Entonces, si no somos capaces de conseguir una climatización renovable, no conseguimos nada. No todo es electricidad. Entonces, la primera cosa que quiero que salgáis de aquí, como apóstoles, anunciando al mundo, es que las energías renovables tienen que ser. Hay energías renovables eléctricas, energías renovables térmicas para generar la climatización y luego el mundo de los combustibles renovables, que ahí yo ya no me meto. ¿Vale? Entonces, la geotermia es la única que está. Bueno, la biomasa, no quiero hablar de ella porque para mí no es una energía renovable, pero bueno, la geotermia puede generar electricidad y puede generar calor. Y vamos a ver las 2 grandes patas de la geotermia. Entonces, ¿qué es la geotermia? La geotermia es el calor almacenado, es la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la Tierra, en la corteza terrestre. ¿Y de dónde viene este calor?
fundamentalmente de dos fuentes, del interior de la Tierra y del Sol. Del interior de la Tierra, pues normalmente lo desarrollo mucho más, pues debido a la energía residual desde que se formó el planeta Tierra hace más de 4.500 millones de años. Todavía estamos liberando calor desde su formación. Dentro de las capas de la Tierra se producen reacciones químicas que son exotérmicas y que liberan calor. Y dentro de la corteza terrestre tenemos elementos radiactivos, que lo sabéis, uranio, torio, potasio, etcétera, que liberan calor. Todo eso viene del interior de la Tierra. Y del Sol nos viene una cantidad de energía que no es menor. Es del orden de magnitud o 2 o 3 órdenes de magnitud superior a la que nos viene del interior de la Tierra. Cuando cuento esto en los colegios a los niños, me dice un niño, ¿y por qué no nos quemamos los pies? Y entonces yo siempre digo lo mismo, por la bendita corteza terrestre. Y esta es la segunda gran cosa que quiero que os quedéis. ¿Por qué somos capaces de aprovechar la energía almacenada en forma de calor en el planeta Tierra? Por la bendita corteza terrestre. La corteza terrestre es una capa aislante térmica. Entonces, todo este tremendo calor que viene desde el interior, la corteza terrestre lo frena, por eso no nos achicharramos por los pies, lo frena y se queda almacenado en la corteza terrestre. Y de toda la cantidad de energía que viene del Sol, que es cierto que hay alguna que rebota y sale hacia la atmósfera, o sea, hacia el universo, en las nubes, en la atmósfera, en la propia superficie por el albedo, etcétera, pero del orden de un 30 o un 40% queda absorbido también en la corteza terrestre. Entonces, todo ese calor que viene del interior de la Tierra y del exterior y almacenado en la corteza terrestre, ese es el calor que nosotros vamos a aprovechar en la geotermia. Entonces, habréis oído hablar muchas veces la tradicional clasificación, que a mí no me gusta mucho, entre geotermia somera y profunda. Básicamente es que todo ese calor que viene interior de la Tierra, que nosotros conocemos por el gradiente geotérmico, y etcétera, y por todas las manifestaciones hidrotermales, geysers, volcanes, etcétera, toda esa la solemos aprovechar en lo que llamamos geotermia profunda. ¿Por qué? Porque normalmente cuando queremos acceder a ella perforamos más profundo, pero es que a veces la tenemos muy superficial. Entonces, lo de llamarlo somero profunda en función de la profundidad a la que perforamos a mí no me parecía muy adecuado. Y por otro lado, la energía del Sol que queda almacenada en los primeros metros de la corteza terrestre, que normalmente suelen ser los 50, 100 primeros metros de la corteza terrestre, esa la llaman geotermia somera. A mí esta clasificación, dentro de que la vais a leer de por vida, no me gusta mucho, me gusta mucho más esta. Y es el uso que le damos a la geotermia en función de la temperatura que nos encontramos. Cuando el yacimiento geotérmico, que puede ser roca o fluido, se encuentra a muy alta temperatura, por encima de 150 grados, normalmente generamos electricidad, ¿vale? Que esto es lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, en Canarias. Cuando la temperatura es alta, pero no es suficientemente alta para generar electricidad, hacemos lo que llamamos usos directos de la energía térmica que tiene el yacimiento. Y cuando la temperatura está por debajo de 30 grados, o sea, muy baja temperatura, por ejemplo, todo Madrid, casi toda España, siempre va a ser posible climatizar mediante bombas de calor. Entonces, quedamos con estos tres grandes usos: energía eléctrica, usos directos de la energía térmica y bombas de calor. ¿Qué es lo primero que aprendió a hacer el ser humano? El ser humano lo primero que aprendió es a usar directamente la energía térmica pues por ejemplo, manantiales o rocas. Aprendió a cocinar con ellos, aprendió a bañarse, toda la balneología, los spas, todo el mundo ha estado en algún spa alguna vez, son usos directos de la geotermia. Yo cuando voy a coles y les cuento esto, digo, podéis hacer una excursión e iros a un spa con el colegio, o una piscina de estas de aguas calientes de Orense. Y la niña, ¡sí! Bueno, pues estos son los usos directos, aprovechar directamente el calor que tenemos disponible. Pero no solo está la balneología, aquí tenéis todos los posibles usos de la geotermia en función de la temperatura a la que se encuentre el agua. ¿Esto tiene puntero? Bueno, da igual. En medio, sí. Así. Bueno, pues veis que, por ejemplo, para invernaderos, para criadero de champis, para secado de fruta y verdura, la industria del papel usa aguas calientes, la acuicultura, se puede hacer piscifactorías de aguas calientes para peces de clima caliente, construcción de cemento, o sea, generación de cemento, generación de fusión de nieve y hielo, curado de hormigón. Hay un montón de usos. Si nosotros tenemos un manantial de agua caliente, podemos sacar el agua, aprovechar el calorcito y verterla otra vez. Y un uso que va a ser el futuro, esta es una de las grandes palabras que os tenéis que quedar en la cabeza: las redes de frío y calor.
que de ellas hablaremos más adelante, que eso es un uso directo del calor de la geotermia. Eso es uno de los grandes futuros de la geotermia, las redes de frío y calor. Bueno, lo segundo que hemos aprendido a hacer es a generar electricidad. En 1904, este señor en Italia inventó la primera máquina que generaba electricidad a partir de una perforación geotérmica de alta presión y temperatura. Esto era un yacimiento de boro y entonces vieron que al perforar para extraer el boro salía tremendísimo chorro de vapor a altísimas presiones y temperaturas y este señor aprendió a generar electricidad. ¿Cómo se hace? Pues imagináis cualquier flujo de agua, que puede ser incluso de origen meteórico, que por lo que sea pasa cerca de algún punto de un origen de calor, que puede ser magma, puede ser porque la corteza litosférica está más adelgazada de lo normal, puede ser plutonismo, puede ser cualquier cosa, y ahí el agua se calienta. Si da la casualidad que se forma una capa de roca impermeable de tipo sellado, que impide que el agua suba a temperatura, nosotros podemos acceder a ese flujo de agua caliente que está sometido a altas presiones y temperaturas. Esto es como una olla express de agua a tremendísima presión y temperatura. Y entonces lo aprovechamos pues como todas las energías que generan electricidad mediante una turbina y un generador. Esto no es puro geotérmico. Todas estas energías que veis aquí consisten en que un flujo de un fluido a alta presión y temperatura mueve una turbina. La turbina hace que gire el eje de la turbina. Este movimiento rotatorio del eje lo transmite a un generador, que es una serie de electroimanes que al girar generan electricidad. Bueno, pues este sistema turbina-generador es lo que tienen los molinos de viento. ¿Qué hacen los molinos de viento? Pues el viento mueve las aspas mueven la turbina, el eje, el generador, se genera electricidad. ¿Qué pasa con los pantanos? Pues que abren las compuertas y el agua al caer mueven la turbina, mueven el eje, mueven el generador, generan electricidad. Siempre es en la misma secuencia, turbina, eje, generador. Bueno, pues en geotermia se hace exactamente igual. Nosotros creamos una perforación, por aquí sacamos agua a tremendísima presión y temperatura, mueve la turbina, de la turbina al eje, del eje al generador, generamos electricidad y una vez que hemos dejado enfriar el agua, la devolvemos al acuífero. Entonces no hacemos un uso constructivo del agua. El agua siempre la estamos devolviendo, solo le robamos su energía térmica. Y lo último que hemos aprendido a hacer es la climatization. Perdón, dime. ¿Esos acuíferos son siempre de origen natural o algunos se crean para esa función? Son siempre de origen natural. Lo que se crea, en los últimos años lo que se ha creado es que si tenemos una zona de fácil acceso a altas temperaturas y que vemos que puede ser interesante de explotar geotérmicamente, pero no tiene suficiente permeabilidad, pues se llaman yacimientos o de roca caliente seca o yacimientos estimulados, porque lo que se le hace es estimular hidráulicamente, se le mete una fracturación hidráulica que ni en presiones ni en temperaturas tiene que ver con el fracking, pero la idea es introducir un fluido, fractura el macizo rocoso, le aumenta la permeabilidad mediante fracturas y entonces sí que podemos explotarlo para geotermias. Pero eso es un tema para venir otro día y hablar de ello. Eso es uno de los temas para volver. Bueno, lo último que hemos aprendido a hacer es climatización. Y es que en 1948 se inventa una bomba de calor geotérmica para climatizar viviendas. La bomba de calor yo siempre digo que es el mejor invento en la historia después de la cama y la rueda. No hay nada más. Todos tenemos bombas de calor en casa. Por ejemplo, el frigorífico. El frigorífico es una bomba de calor que lo que hace es atrapar el calor de dentro del frigorífico, por eso hace frío, y lo expulsa al exterior por el radiador de detrás. Por eso siempre hace mucho calor detrás de un frigorífico. Entonces, la bomba de calor es algo maravilloso que hace. En la naturaleza el calor siempre va del punto más caliente al punto más frío, como un gradiente hidráulico, del punto más alto al más bajo, siempre. Bueno, pues con la bomba de calor, aplicándole un pequeño trabajo eléctrico, podemos permitir que el calor vaya de donde nosotros queramos a donde nosotros queramos, incluyendo del punto más frío al punto más caliente. Y más adelante, o sea, ya en los últimos años, que encima se ha inventado la bomba de calor reversible, tú puedes hacer que en un momento dado el calor vaya de un punto a otro, del punto A al punto B, y más adelante te interesa que vaya del punto B al punto A. Y siempre va a ser posible. ¿Cómo eso? Claro. Entonces, gracias a la bomba de calor surgieron, digamos, nuevas energías renovables, que estas no eran posibles antes. Habréis oído hablar de la aerotermia, la hidrotermia y la geotermia. No es más que una bomba de calor en la que intercambiamos la energía o con el aire, o con el agua superficial, o con el terreno.
Pero en los 3 casos es lo mismo. Eso es una bomba de calor y digamos que del 100% de la energía térmica que nosotros necesitamos para climatizar nuestra casa, solamente el 25% lo gastamos como electricidad, lo que es enchufar la bomba de calor, como una lavadora, como un frigorífico. El resto, el 75% de la energía, se lo estamos robando al otro medio. En la aerotermia se lo robamos al aire, en la hidrotermia al agua dulce y en la geotermia al terreno. ¿Vale? De hecho, esta frase es muy importante. En 2016, la Agencia Internacional de la Energía y el Departamento de Energía de Estados Unidos dijo que la bomba de calor mediante geotermia, o sea, no en aerotermia ni en hidrotermia, era la forma más eficiente de climatización que existía en el mundo. No hay nada más eficiente que geotermia con bomba de calor. Bueno, ¿qué sistemas existen? Pues normalmente cuando tenemos un buen acuífero, con una bomba se extrae el agua del acuífero, intercambiamos energía con la casa que queramos climatizar, que puede ser calentar o refrigerar. Sabemos que con la bomba de calor podemos hacer lo que queramos y devolvemos el agua al acuífero después de haberle quitado o añadido temperatura, ¿vale? Con lo cual, técnicamente no le quitamos el agua al acuífero, solamente le quitamos la energía térmica o le añadimos. Estos son lo que se llama sistemas abiertos verticales. Es abierto porque es un ciclo abierto, es un bucle abierto y es en vertical en un acuífero. Cuando no tenemos la posibilidad de hacerlo abierto, utilizamos, esto es la forma más habitual en España, los sistemas cerrados. Esto es un sistema cerrado que dentro hay agua y que no tiene en ningún momento contacto con el agua del acuífero. Lo único que hacen es intercambiarse energía. Calor y frío entre ellos. Esto es un sistema cerrado. En América les gustan mucho los sistemas horizontales. ¿Por qué? Porque en lugar de perforar con una retroexcavadora, excavan 1 metro o 2, tumban los tubos estos y lo hacen. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien para calentar, porque a 1 metro o 2 de profundidad capta muy bien la energía del sol para calentar la casa, pero para refrigerar no es tan eficiente. Y aparte en España no es como en América, que casi todos tienen su casita con su terrenito delante. ¿Vale? Y luego, por último, en los últimos años hemos descubierto que siempre que se vaya a hacer una obra civil donde vaya a haber hormigón en contacto con el terreno, el hormigón también transmite bien el calor. Tiene unas propiedades térmicas del orden de magnitud del terreno. Entonces, ¿por qué no aprovechar las obras de hormigón para lo mismo, intercambiar energía con el terreno? Esto, por ejemplo, es un pilote que al pilote le hemos metido los tubos por donde va el agua que intercambia el calor con el terreno. Y eso se le llaman pilotes geotérmicos. Pero de igual que pilotes, hay pantallas, hay losas. Esto es un ejemplo para que veáis que no solamente se hace en casas unifamiliares. Esta galería comercial está en Frankfurt y toda la galería comercial, que estáis viendo el esquema aquí, junto con un hotel de 96 metros que hay al lado y un edificio de oficinas de 135 metros y la estación de metro que hay debajo, todo está climatizado con geotermia. Toda la calefacción y refrigeración que necesita está hecha porque aprovecharon que tenían que hacer pilotes y gran parte de ellos los hicieron termoactivos, geotérmicos. Entonces, que se puede escalar, se puede dar climatización a una casita unifamiliar y a una gran instalación. Se puede poner geotermia en los pavimentos de las carreteras o de los parkings o de las pistas de aeropuerto. Mirad, esto es un puente donde la mitad del puente tiene geotermia y la otra mitad no. ¿Vosotros sabéis la cantidad de millones que gasta España en sales fundentes cada invierno? Y además que las sales son corrosivas para el pavimento y para las estructuras metálicas asociadas. Pues mira, esto es... Y allá en América, por ejemplo, se pone mucho geotermia en los parkings de los grandes almacenes, de los grandes superficies, para que la gente no se caiga y para que pueda aparcar sin problemas. Pero bueno, que se puede hacer en pavimentos, en carreteras, en pistas de aeropuertos, se puede hacer en túneles. Fijaos un túnel, la cantidad de superficie de hormigón que tiene en contacto con el terreno. Para que os hagáis una idea, todos los túneles que atraviesan desde Italia o Austria o a Suiza, todos tienen geotermia. Y dan climatización geotérmica a todo lo que hay cerca de las 2 bocas de túnel bajo los Alpes. Otra cosa que hemos aprendido hace poco es el almacenamiento de energía. No solamente considerar la corteza terrestre como una fuente de energía o como un sumidero donde podemos verter energía, es que podemos almacenar. O sea, imaginaos que en un momento tenemos un exceso de energía térmica y podemos verterla o a un acuífero o al terreno, o sea, puede ser roca o puede ser agua, verterla y ahí la energía térmica se va a quedar almacenada hasta que la necesitemos. Imaginaos que en verano, con una bomba de calor, extraemos el calor de aquí,
lo vertemos al terreno y se queda así como una especie de bombilla, como una pera de calor alrededor del sondeo, y cuando llega el invierno aprovechamos ese calor para calentar el edificio. Eso hace muchísimo más eficiente todavía la geotermia. ¿Qué es lo que se necesita? Pues en el caso de acuíferos, que es lo que se llaman sistemas ATES, de Aquifer Thermal Energy Storage, ¿qué necesitamos? Pues un acuífero. En el caso de sondeos, contener roca, o no roca, o sedimentos, o sea, un material geológico. Quiero decir que no es necesario un acuífero para hacer geotermia. Vamos a comparar en qué casos tenemos un acuífero, en qué casos podemos interesarnos un sistema abierto de geotermia o un almacenamiento térmico. Imaginaos que tenemos un acuífero, pero con un flujo bastante potente de agua, una velocidad, un caudal de agua bastante potente. Pues entonces, en invierno, sacamos agua del acuífero, intercambiamos la energía con el edificio, le quitamos calor al agua para calentar el edificio y devolvemos el agua al acuífero un poco más fría de lo normal, ¿no? Y generamos aquí un micro gradiente térmico. Pero ¿qué pasa? Que si la velocidad del agua es suficientemente potente, la va disipando, se lo lleva como el que tira un montoncito de talco o de arena al río. Se dispersa y se va. Vale, y en verano lo mismo, sacamos agua del acuífero, intercambiamos energía con el edificio, le quitamos el calor del edificio para refrigerarlo y lo echamos al acuífero y aquí creamos un microgradiente térmico, un punto más caliente de lo normal, pero lo mismo, si la velocidad del acuífero es suficientemente potente, lo disipa con el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el mismo acuífero si no tiene una velocidad de flujo suficientemente potente? Pues entonces, nosotros sacamos agua del acuífero, intercambiamos energía con el edificio y dejamos el agua más fría de lo normal, y devolvemos el agua al acuífero más fría de lo normal. Y aquí se crea el punto este más frío de lo normal, el microgradiente. Pero la velocidad del agua no es suficientemente potente como para disiparlo. Y esta lo llamamos pluma térmica. Esta pluma térmica va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando llega el verano, lo que hacemos es aprovechar que aquí tenemos una pluma térmica fría y sacar el agua de aquí para refrescar el edificio y devolver el agua al acuífero más caliente de lo normal, porque lo que hacemos es quitarle el frío al agua, refrescamos el edificio y el calor excedente del edificio lo damos al agua, con lo cual devolvemos el agua más caliente de lo normal. Lo mismo, el agua más caliente de lo normal vuelve aquí, crea una pluma térmica de calor que no disipa el agua del acuífero porque no tiene velocidad suficiente y cuando llega el invierno una vez más tenemos aquí la pluma térmica para aprovechar el calor. Eso hace que sea muchísimo más eficiente la geotermia en estos casos. Esto es el almacenamiento térmico. Nada, solo pensando, es que mañana le tengo que dar una clase a los hidrogeólogos. Entonces, cuando nosotros caracterizamos un material geológico, ya no solo importa la porosidad, la conductividad hidráulica, la permeabilidad. ¿Qué importa? Que haya un gradiente hidráulico. Porque eso es lo que hace que haya más o menos flujo de agua y que se disipe o no la energía térmica que intercambiamos con el acuífero. Pero podemos no tener acuífero. Esto, por ejemplo, es una instalación que hay en Suiza, donde lo que hacen es, mirad, tienen placas solares en las azoteas y entonces captan la energía térmica del sol y la inyectan en el terreno, que no tiene acuífero. Y se queda aquí acumulado el calor. Y cuando llega el invierno, cogen todo este calor y climatizan toda la instalación gratis. Solamente con el calor que han captado del sol. Entonces, ahora mismo está considerada de las instalaciones más interesantes que hay. Una hibridación entre solar y geotérmica. Porque con el sol puedes generar electricidad, puedes captar calor e inyectarlo al terreno y una vez inyectado al terreno se queda almacenado hasta que lo necesites. Por ejemplo, aquí en la Sierra de Madrid hay muchísimos chalés que tienen placas solares en el techo y geotermia y son autosuficientes. No necesitan nada de la Red Nacional de Energía. También hemos aprendido a almacenar energía térmica en cuevas, en cavernas abandonadas, ya sean naturales o artificiales, como por ejemplo estaciones de metro abandonadas o minas abandonadas. Hay muchísima actividad a nivel mundial aprovechando geotérmicamente minas abandonadas. Esto, por ejemplo, es un caso que hay en Suecia, que es una mina abandonada que quedó inundada de agua y entonces con colectores solares captan la energía térmica del sol, calientan el agua con un boiler, con un calentador de agua y lo tienen, mira, 115.000 metros cúbicos de agua a 90 grados. Y cuando llega el invierno, con esto dan la calefacción al pueblo.
Esto es un concepto que quiero que os empiece a sonar porque va a ser una de las líneas de futuro. Lo llaman geología urbana o geotermia urbana o ingeniería urbana. Estamos viendo que en las ciudades la realidad es muy diferente afuera de las ciudades. Una de las cosas es que nos hemos dado cuenta que toda la infraestructura que hay subterránea en las ciudades genera calor, genera mucho calor. Entonces, ¿por qué no todo ese calor que liberan las infraestructuras urbanas al terreno, por qué no lo aprovechamos para dar calefacción a los vecinos? Eso sería geotermia urbana, porque el origen del calor es artificial, es humano, pero podríamos utilizarlo. Entonces, hay muchísimo trabajo hoy en día, o sea, se está publicando hoy en día muchísimos papers sobre aprovechamiento energético de las islas de calor subterráneas de las ciudades. Por ejemplo, el calor que emite al terreno el metro. No sé si sabéis que la estación de metro de Pacífico es geotérmica y se puso porque la frenada de los trenes de metro genera muchísimo calor y el calor es insoportable en los andenes de metro. Entonces pusieron geotermia y con la bomba de calor extraen el calor de la estación de Pacífico y lo vierten al terreno. ¿Qué pasa? Que a base de hacer eso todo el rato y no sacar nunca el calor de ahí, el barrio de Pacífico está 2 o 3 o 4 grados por encima de la media de Madrid. ¿Qué pasa? Que ahora para resolver eso lo que están haciendo es buscar algún demandante de calor, que puede ser una residencia de ancianos, una urbanización de vecinos, un edificio público, un colegio, un polideportivo, que solo con perforar tendrían acceso gratuito a todo ese calor para tener calefacción geotérmica. O sea, el metro lo vierte al terreno y del terreno lo aprovechan los vecinos. En Londres, que están haciendo todas las obras de remodelación del metro, ya directamente están ofreciendo calefacción geotérmica a todos los vecinos que viven por encima de la línea de metro de Londres. Es decir, nosotros vertemos el calor al terreno, aprovechadlo vosotros para calefacción. Entonces, la geología urbana, la geotermia urbana va a ser una de las grandes líneas de futuro. ¿Y os acordáis cuando os hablé de los usos directos del calor de la geotermia? Pues este es el más importante sin lugar a dudas, las redes de distrito. Antiguamente era la típica caldera, que podía ser gasoil, de gas natural, lo que sea, y que luego se distribuían las tuberías para dar calefacción a los vecinos. Bueno, pues este es el futuro. Ya vamos por las redes de quinta generación. Imaginaos una tubería por donde va agua caliente y otra por donde va agua fría, ¿vale? Y que va distribuida por todo el barrio, por todo el pueblo, por toda la ciudad, por donde queráis. Entonces, ¿que hay una actividad industrial que necesita calor? Lo coge de la red de calor y el frío lo vierte a la de frío. ¿Que hay una actividad industrial que genera mucho calor? Por ejemplo, el metro, pues vierte el calor a la red de calor. ¿Que los vecinos necesitan calefacción? Pues cogen el calor de la red de calor y vierten frío a la de frío. ¿Que necesitan frío para la refrigeración en verano? Pues cogen frío de la de frío y vierten el calor a la de calor. ¿Que hay placas solares? Pues vierten el calor a la de calor. Entonces, es una red que va por todos los barrios y entonces dentro de cada edificio hay una bomba de calor donde tú decides si coges el calor o el frío de una de las dos redes. Y esto es el futuro y hay mucho dinero moviéndose en todo el mundo para transformar las ciudades en redes de distrito. ¿Vale? Por ejemplo, no sé si lo sabéis, es antigua, pero hay un gran barrio de París, que es como la cuarta o la quinta parte de París, que tiene una red de calor geotérmica, pero porque ellos tienen un acuífero de alta temperatura y hacen un uso directo del calor del acuífero. Sacan el agua del acuífero, lo distribuyen por todo el barrio dando calefacción y devuelven el agua al acuífero. Entonces, una gran parte de París tiene calefacción geotérmica. Esto es el futuro. Y cuando oigáis en el futuro redes de distrito de frío y calor, es este concepto. Otra cosa que está surgiendo es, con la cantidad de minas que se están abandonando, aprovechar geotérmicamente el agua de la mina. Tenemos un caso que es conocido a nivel mundial y que en 2019 les dieron un premio mundial aquí en Mieres, en Asturias. Sabéis que en Asturias se abandonó la minería del carbón hace años, cuando se decidió que el carbón era tóxico, y aquí tenían una mina de carbón abandonada que se quedó inundada de agua y que por razones de seguridad tienen que estar bombeando permanentemente para que no inunde el pueblo, porque si no, el nivel del agua tendería a ser muy alto. Bueno, pues lo que hacen es, ya que tenemos que bombear el agua de la mina, vamos a robarle o a aportarle energía térmica, o le quitamos energía para dar calefacción, o se la aportamos para dar refrigeración. Bueno, pues con esto han creado una red de calor y frío, como las que os he enseñado antes, donde dan calefacción y refrigeración al Hospital de Mieres, al edificio de investigación, a la Fundación de Energía, a un instituto de educación secundaria, a 250 viviendas que hay en una urbanización y a la Escuela Politécnica de Mieres. Todo con el agua de la mina abandonada. Y por eso les dieron este premio internacional. Además, se puede visitar la instalación.
Os lo recomiendo por si lo pedís como excursión o algo así. Además, ahora Mieres es un pueblo bellísimo y súper limpio. Asturias para un campamento no está nada mal, ¿no? ¿Verdad que no? Yo lo veo. Pues Mieres, que sepáis que además os permiten visitar la instalación geotérmica. Bueno, pues ahora ya hasta aquí eran conceptos básicos fundamentales que todo ciudadano debería tener. A partir de ahora me voy a centrar en vosotros como geólogos, ¿vale? Algunas diapositivas las pasaré muy rápido porque no me da tiempo a transmitiros todo lo que tenéis que saber, pero quedaos con la copla y si queréis que venga un día para ampliar cualquier concepto, vengo. Vale, ¿os acordáis que os hablé de geotermia somera y profunda? Bueno, pues la investigación, la exploración, los conocimientos geológicos necesarios para una y para otra son diferentes. ¿Por qué? Porque en geotermia somera lo que más importa es tener clarísimo qué materiales geológicos tienes en los 100 primeros metros de corteza y si tienes aguas subterráneas o no. Punto. Y en geotermia profunda ya necesitas saber muchísimo mucho más cercano a las técnicas de exploración que se usan en hidrocarburos. Entonces, quiero que sepáis, pero esto es conocimiento fundamental de geotermia. Hay 3 métodos de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. Conducción es la transferencia de calor en cualquier sólido sin que haya movimiento de materia. Por ejemplo, este señor que está tocando algo metálico, pues tú no notas movimiento de materia en algo metálico, pero la realidad es que se calienta una punta y te acabas quemando la mano en la otra punta, ¿vale? Eso es por vibración de los átomos o las moléculas que van transmitiendo su energía a la vibración de los átomos vecinos y así te llega el calor hasta ti, pero no hay movimiento de materia, eso es lo importante. Y solo tiene lugar en la fase sólida. La convección es el movimiento de cualquier fluido, que puede ser aire, agua, gases, lo que sea, por efecto de la temperatura. Porque al calentarse disminuye su densidad, tiende a subir, y al enfriarse aumenta su densidad, tiende a bajar. Y todos conocéis los mantos de convección, eso es convección. Lo mismo pasa en el agua cuando entra en ebullición, etc. Y la radiación, que es la emisión de una longitud de onda en el espectro infrarrojo, ¿vale? Bueno, pues en geología normalmente despreciamos la radiación y consideramos que conducción solamente tiene lugar a través de fase sólida, o sea, si tenemos partículas sólidas en el suelo, la conducción solo tiene lugar a través de las partículas sólidas y a través de los puntos de contacto, y la convección solamente tiene lugar por el movimiento de los fluidos en el interior de los poros. Esto sería en porosidad primaria, matricial, y luego si se produce una porosidad secundaria por fracturación, también allí podría haber convección, ¿vale? Entonces, conducción solo fase sólida, convección fase fluida. Hay una simplificación que se hace, lo digo porque una vez hablando con Alfonso, el decano, me decía, ¿pero por qué dices convección y no advección? Yo no sé si vosotros cuando habláis del movimiento en fluidos más bien usáis la palabra advección. Se habla indistintamente en geotermia de convección y advección, pero por dejarlo claro, la convección es el movimiento del fluido, el movimiento circular del fluido. O sea, cuando un fluido se mueve por efecto de la temperatura y tiende a crear ciclos, bucles, eso es convección. La advección es el movimiento de cualquier propiedad o sustancia que va dentro de ese agua. Entonces, por ejemplo, el calor se mueve por advección porque está dentro del fluido. Pero en geotermia, normalmente, para hablar del conjunto de todo lo que tiene lugar en los fluidos del terreno, que hablamos del movimiento del fluido, más el movimiento del calor dentro del fluido, más los movimientos brownianos, que son las vibraciones al azar que tienen lugar, que eso es más bien conducción. O por diferencia de concentración, por el movimiento de cualquier cosa por diferencia de concentración es difusión. Entonces, el conjunto del movimiento del fluido más todo lo que lleve asociado, en geotermia normalmente lo llamamos convección. Pero que sepáis que realmente no es lo mismo, aunque yo siempre tiendo a hablar de convección, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de geotermia profunda, o de geotermia que no es para climatización mediante bomba de calor, que ahí solo nos importan los primeros 100 metros de terreno. ¿Por qué es fundamental? En España no se ha hecho todavía, y que sepáis que estoy empezando un proyecto donde pretendo hacerlo por primera vez en España. Es el concepto de los plays geotérmicos y de una metodología que se llama Geothermal Play Fairway Analysis. Este concepto viene del concepto de los hidrocarburos, que seguramente vosotros sabéis, yo no tengo ni puñetera idea. Un día podíamos quedar y yo os cuento el geotérmico y vosotros me contáis el de hidrocarburos. Pero básicamente se hizo una clasificación de 6, digamos, grandes contextos geotérmicos donde se puede generar y aprovechar el calor. 6, donde hay
3 que llamamos convectivos y 3 conductivos. Ahora que sabéis que los mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección, se llaman convectivos todos aquellos en los que el calor se mueve o se puede explotar gracias a que hay algún tipo de fluido. Habiendo un fluido, el fluido es el vector preferente de transporte de calor en geotermia. Entonces, estos son 3 grandes contextos geológicos donde hay algún fluido en movimiento y eso favorece que haya calor y se pueda explotar. Bueno, pues hay 3 grandes plays geotérmicos convectivos, que es los que van asociados a que haya cualquier tipo de vulcanismo. Entonces, claro, el magma es un fluido y es fuente de calor, transferencia de calor, etc. Si hay cualquier tipo de plutonismo, porque no deja de ser un magma, aunque no aflore en superficie, pero es una fuente de calor, y cualquier tipo de dominio extensional donde haya un adelgazamiento de la corteza terrestre, porque ¿qué hace eso? Que tenemos el manto mucho más cerca y el flujo de calor es muchísimo más fuerte, ¿vale? Aparte que en dominios extensionales normalmente dominados por fallas normales, a favor de las fallas suben aguas hidrotermales que se pueden explotar. Entonces, estos son los 3 grandes plays geotérmicos de tipo convectivo, que son asociados a flujo de un fluido. Según nos movemos para acá, están más controlados por la presencia de fallas y según nos movemos para acá, están más controlados por la presencia de algún tipo de magma. Estos son los convectivos. Y los conductivos en los que no hay un fluido asociado, pero hay un calor más fuerte de lo normal. Normalmente hay 3 grandes plays geotérmicos, los que llaman de cuenca intracratónica, que hablamos de acuíferos sedimentarios, que pueden tener mayor o menor cantidad de poros, pero tienen muy poca permeabilidad. Los de cinturón orogénico, que pueden ser asociados a cabalgamientos, etcétera, engrosamientos de la corteza, con lo cual se nos queda más acumulado el calor y no sale. O de tipo basamento. ¿Por qué? Porque el granito es de los materiales geológicos más rico en elementos radiogénicos. Entonces tenemos ahí una gran cantidad de calor radiogénico. Como veis aquí, el movimiento del fluido no afecta en absoluto. Para acá está más controlado por la presencia de fallas y para acá está más controlado por la presencia de la litología, los materiales geológicos que forman parte del play. Pues con estos 6 grandes plays se recomienda una metodología de cómo aquí hay que investigar los plays. Esta es la forma de caracterizar el yacimiento, el recurso geotérmico como recurso geológico. Esto es muy simplificado. Hay que hacer un tremendo estudio geológico donde importa muchísimo el contexto estructural, si estamos en algo distensivo, compresivo, engrosamiento de corteza, adelgazamiento de corteza, etcétera. Un buen estudio poblacional de fallas, un buen estudio de los materiales geológicos, su porosidad, su permeabilidad y sus propiedades térmicas, un buen estudio de qué manifestaciones hidrotermales tenemos, no solo que haya manantiales termales, sino que identificamos minerales de alteración hidrotermal. Una buena exploración geofísica, todas las técnicas geofísicas entran aquí. Es fundamental conocer cómo se comporta la corteza terrestre en el trozo en el que estamos. Y luego aquí la geoquímica tiene una importancia muy grande, porque no solo es la composición de las aguas, que sean cloruradas, carbonatadas, sulfatadas, no sé qué, y su clasificación. Lo que llamamos geotermómetros, que es la relación entre determinados elementos químicos que nos hablan de la presión y la temperatura a la que ha estado sometido ese yacimiento geotérmico, y los isótopos. Hay algunos isótopos que nos dan una información muy útil sobre el origen del calor en el yacimiento geotérmico. Entonces, esta es la investigación genérica de un play geotérmico. Estaréis viendo que esto cubre casi todas las ramas de la geología y que el que no tenga un geólogo en su campo está perdido aquí. O sea, para estudiar el recurso geotérmico hace falta saber geofísica, geoquímica, pero no un geólogo, hace falta un equipo multidisciplinar. En el proyecto en el que estoy yo ahora, que vamos a estudiar el potencial geotérmico de Castilla-La Mancha, tenemos sedimentólogos, tectónicos, geofísicos, no tenemos geoquímicos. Ahí me va a tocar a mí hacer algo. Quiero deciros que cada uno va a aportar su parte, ¿no? Y esto está sin acabar porque lo tengo que hacer yo y no he terminado. Normalmente en la metodología esta que os digo que se llama Geothermal Play Fairway Analysis, si lo buscáis veréis muchísimos casos de esta metodología aplicada en todo el mundo y que nunca se ha hecho en España. Realmente es una metodología muy moderna porque es GIS. ¿En qué consiste? En crear capas GIS con toda la información geológica que tenemos. Entonces, aquí estoy yo intentando crearme un listado de las típicas capas GIS que podemos crearnos para luego hacer esta metodología. Por ejemplo,
En calor, fundamentalmente buscamos capas GIS que sean evidencia de una de estas tres cosas. O de que tenemos calor en la corteza terrestre, de que tenemos más o menos permeabilidad y de la presencia o no de fluido. Entonces, estas son capas GIS que se podrían acumular. Pues si tenemos cráteres volcánicos, si tenemos medidas de flujo de calor, si tenemos medidas de isótopos de helio, si tenemos determinados geotermómetros. Estos son capas, por ejemplo, cuando se hacen sondeos de hidrocarburo, pues los BHP, ¿sabes? Entonces vamos teniendo muchos datos. Datos de permeabilidad, que puede ser por porosidad, o sea, permeabilidad matricial o por fallas y fracturas, anomalías gravimétricas, magnéticas, etcétera, y la presencia de un fluido. Está sin acabar, o sea, perdonadme, dadme un año y el año que viene os lo traigo completada. Y con esa información vamos generando capas. Por ejemplo, esto es una capa con toda esa información relacionada con el calor en la corteza terrestre y generamos una capa de favorabilidad de calor, otra capa de favorabilidad de presencia de fluidos y otra capa de favorabilidad de materiales permeables. Si nosotros luego sumamos estas capas GIS, dándoles un valor de ponderación, dándoles un peso, sacaremos el mapa de favorabilidad de explotación del recurso geotérmico. Y eso es el Geothermal Plate Fairway Analysis. Y eso es lo que yo quiero hacer, que yo no he visto ningún estudio en España hasta ahora. Bueno, hasta aquí geotermia profunda. Ahora, en somera, que os dije que el enfoque es totalmente diferente, en somera normalmente para aprovechar el calor con una bomba de calor solamente hace falta conocer los 100 primeros metros, porque la perforación con la que tú puedes intercambiar calor con el terreno no suele ser más de 100 metros. Lo que es muy importante es si tenemos aguas o no. Estas son algunas diapositivas que tenía preparadas para la charla de mañana, pero que realmente es hidrogeología, o sea, es geología. Primero, que sepáis que se puede hacer geotermia también con aguas superficiales, que esto es la hidrotermia. Lo que pasa es que no es tan conocida con la famosa aerotermia. Segundo, el concepto de pluma térmica. Tanto si lo hacéis en bucle abierto como cerrado, aquí es donde se intercambia la energía con el terreno. Entonces, tanto si inyectamos calor o frío, vamos a crear a lo largo del acuífero o del terreno una pluma térmica, una zona afectada térmicamente por el intercambio de calor. Entonces, normalmente se hacen modelos numéricos donde se dice con la evolución de los años cómo va a ir aumentando el tamaño de esta pluma térmica, para ver si es sostenible o no sostenible. No consiste en achicharrar el terreno y que dentro de 10 años tengas el terreno a 50 grados, no. Hay que hacer un estudio numérico y que esta pluma térmica sea sostenible. Oye, ¿cómo voy de tiempo? Ay, pues bien, ¿qué hora es? Menos 10. Vale. Pues bien, no, Vale, lo digo porque os estoy contando muy rápido algunas cosas, pero que lo siento. Por ejemplo, mirad, en todas estas diapositivas os he puesto un paper que es de acceso gratuito, tú lo buscas en internet y te sale el PDF, y normalmente es que es un caso muy bueno para contar este concepto, ¿no? Por ejemplo, este es de sistema cerrado, no es un sistema abierto, este que se aprovecha un acuífero, es un sistema cerrado y aquí lo que estudian es el tamaño de la pluma térmica. Mira, al cabo de 2 años, al cabo de 5 años y al cabo de 10 años, para que veáis cómo lo hacen. Y siempre en todas las diapositivas os voy a poner un paper por si os interesa leer sobre el tema y lo queréis leer. Por ejemplo, aquí, mira, lo mismo, un modelo numérico donde estudia cómo evoluciona la pluma térmica en caso de que no haya flujo de agua. Mira, este es el pozo por el que se inyecta el calor y este es el pozo por el que se extrae el frío. Entonces, mira, en caso de que no haya flujo de agua, en caso de que el flujo de agua vaya para acá, la pluma térmica avanza para acá, o si el flujo de agua va para acá. ¿Qué pasa si el flujo de agua va para acá? Que la pluma térmica puede llegar a afectar al otro pozo. A esto se le llama cortocircuito térmico, cuando la pluma térmica de uno de los pozos afecta al otro, porque ahí pierde eficiencia el sistema. Entonces, un sistema eficiente tiene que hacer un buen estudio hidrogeológico y decir, no, mira, para empezar, la posición de los pozos con respecto al flujo de agua no puede ser esta. Puede ser perpendicular, puede ser con un cierto ángulo, etc. Y la distancia no puede ser esta porque en solo 10 años el frente de calor ha afectado al otro pozo. ¿Veis? Esto es otro paper donde estudia, esto es una red de distrito entera, o sea, un barrio entero que está climatizado con el calor de un acuífero, y aquí están los pozos de extracción y de inyección del calor. Y mira, ¿veis cómo al cabo de 20 años de operación, aquí están los pozos fríos y aquí están los pozos calientes?
y cómo estudian la evolución de las plumas térmicas con el tiempo. Esto hace falta un conocimiento muy bueno de la hidrogeología del terreno. Esto lo mismo, un district heating, una red de frío-calor, y esto es con sistema abierto, con bucles abiertos. Esto que sacan el agua por un lado, lo inyectan por el otro, y esto es la evolución de las plumas térmicas en función del tiempo. Aquí tenéis el paper por si queréis leerlo. Y otro concepto muy importante, la distancia crítica entre pozos y el cortocircuito hidráulico. Está demostrado, bueno, primero habéis visto que el tamaño de las plumas térmicas cambia con el flujo del agua, obviamente. Aquí es con un flujo de solo 3 metros por año y esto es con un flujo de 30 metros por año, cómo cambia el tamaño de las plumas térmicas. Y esto es 2 pozos, el de extracción del agua y el de inyección. Aquí los pozos están más lejos que una distancia crítica. Y aquí están dentro de la distancia crítica. Pues se ha demostrado, la pena es que está en blanco y negro, se ve muy mal, que llega un momento en que la pluma térmica del pozo de inyección, o sea, la temperatura a la que se está inyectando el agua en el acuífero, llega un momento en que afecta a la temperatura del pozo de extracción y pierde eficiencia la geotermia. Entonces, claro, pierde eficiencia la geotermia y anuncian, pues la geotermia no es tan buena porque al cabo de los años pierde eficiencia. No, es que esto está mal diseñado. Es que para diseñarlo hace falta un hidrogeólogo. Cristina, eso que decían que normalmente al cabo de 3 años estaban saturados o colapsados, ¿y eso se debe a eso o es cuando no hay agua? No, es un mal diseño directamente. O sea, cualquier sistema geotérmico puede durar. En el mundo se están haciendo los sistemas geotérmicos pensando en que duren por lo menos 50 años. O sea, si en 3 años algo ha perdido eficiencia es que está mal diseñado. O no ha tenido en cuenta las propiedades térmicas del terreno, sino se puede hacer geotermia sin agua. Pero ahí tienes que tener en cuenta la capacidad de disipación de temperatura del terreno o la capacidad de almacenar. Si tú un material que es muy buen almacén térmico, por ejemplo, las arcillas son muy buen almacén térmico, si tú ahí inyectas calor, como están haciendo en el Metro del Pacífico, o sea, tienes que tener en cuenta su capacidad de disipación y su capacidad de almacenamiento. Y eso es que cuando algo pierde eficiencia con los años es que lo han diseñado mal. Esto es lo mismo, esto es una red de calor, una red entera, un barrio entero, donde para dar climatización pues tenían varios pozos de extracción y varios pozos de inyección. Aquí me gustó porque vienen distancias más o menos. Dicen, mira, extraen caudal de 18 litros por segundo, la distancia a la que están los pozos 530 metros. Me gustaba porque son números realistas. Y para que os hagáis una idea, alguna vez dando esta charla me decía, pero tú no puedes calentar un acuífero a 200 grados. Cuando yo hablo de robarle o añadirle temperatura a un acuífero, estamos hablando del orden de magnitud en torno a 5 grados. Entonces, esta me gusta mucho. Esto es toda una red de distrito que dan climatización a un barrio entero con una... Bueno, es el mismo paper, es este paper. Esta es la instalación hidrogeológica, esta es la bomba de calor y para que veáis, este es el agua del acuífero. Extraen el agua del acuífero a 13 grados, le extraen el calor y la devuelven al acuífero a 5 grados. Le han robado 8 grados. O sea, estamos hablando de un orden de magnitud de salto térmico de entre 5 y 8 grados. Nadie está hablando ni de congelar un acuífero ni de ponerlo a 200 grados. ¿Vale? Ese es el concepto de salto térmico en el acuífero. Esto me gusta mucho porque esto es más o menos la forma de trabajar actual. Se tiende a los modelos numéricos tridimensionales. Aquí me gusta porque además se ve, está el nivel freático y por encima del nivel freático, que no está saturado en agua, entonces aquí preferentemente el calor se mueve por conducción, el que se mueve a través de las partículas sólidas. Pero habiendo agua, conducción más convección o advección, el calor se mueve muchísimo más. Pues aquí veis el frente de cómo se mueve el calor con el tiempo por encima del nivel freático y por debajo. ¿Veis? Y el flujo del agua subterránea. Así es como se trabaja en geotermia estudiando la hidrogeología de la zona. Y esto me gusta muchísimo porque propuse a esta chica, Silvia, que no me ha vuelto a... Una vez que tienes un acuífero, ¿tú cómo sabes si ese acuífero es bueno? O para extraerle energía o inyectarle energía y que la disipe, o sea que es un magnífico disipador de energía, o si el agua no se mueve, es un magnífico almacenador de energía. Tú le vas a poder meter calor y te lo va a almacenar. ¿Por qué? Porque si tú metes calor a un acuífero que tiene un tremendo flujo de agua, te lo va a disipar y para cuando en invierno lo necesites no lo tienes. O sea, es diferente el acuífero que es muy bueno para disipar energía del que es muy bueno para almacenar energía. Entonces, me gusta mucho este paper, que es este de aquí,
porque te compara para un mismo acuífero la posibilidad esa, posibilidad de que sea un ciclo abierto para fuente y sumidero de energía, porque el acuífero te va a disipar la energía, o que sea un magnífico almacenador de energía, y te estudia las dos posibilidades. Y me encanta esto. No sé si estáis familiarizados con los números adimensionales, pero hay dos en concreto que se utilizan mucho en geotermia, que es el número de Peclet y el de Fourier, que son números adimensionales que participan en algunas ecuaciones y te hablan de cómo se mueve el calor. Ahora os lo voy a enseñar. Entonces, está demostrado que cuanto más rápido se mueve el agua en el acuífero, esto es el número de Peclet, bueno, pues más o menos en torno a 10 a la menos 7, 10 a la menos 8 de velocidad de Darcy, esto empieza a subir, que es el potencial de energía geotérmica que podrías extraer del acuífero o inyectarle. O sea, cuando el acuífero empieza a ser muy efectivo para bucle abierto como fuente de energía o disipador de energía. Por debajo de este límite, donde veis que está horizontal, aquí el agua no se mueve, aquí será un magnífico almacenador de energía. Entonces, tenemos que tener muy bien caracterizado el acuífero, y si se encuentra en esta zona, el acuífero va a ser un buen almacén térmico, y si se encuentra en esta zona, el acuífero va a ser un magnífico disipador térmico. Vamos a poder, por ejemplo, verter calor de una actividad industrial. Podemos verter calor y sabemos controlando a qué velocidad y qué potencia, y sabemos que el acuífero nos lo va a ir disipando, va a ser sostenible en el tiempo. Estos son los números de los que os decía, que son números que nos describen muy bien cómo se mueve el calor en el acuífero. Y lo que se está haciendo es tender en todo el mundo a hacer mapas de potencial geotérmico. Igual que aquí tenemos el MAGNA, que ha sido la herramienta estrella para el aprovechamiento geológico, para el estudio geológico de España. De hecho, el IGME se creó como una comisión de investigadores para crear el mapa geológico de España. Bueno, pues igual en algunos países ya tienen hecho el mapa de potencial geotérmico. O sea, un mapa en el que a base de colorines tú puedes decir, aquí puedes extraer calor, aquí puedes inyectar, aquí puedes almacenarlo, aquí puedes estar. Y una de mis ilusiones sería ir creando el mapa de potencial geotérmico de España, el de somera y el de profunda, porque son dos mapas totalmente diferentes. Habéis visto que el enfoque es totalmente diferente en uno y otro. En uno es muy importante la hidrogeología y en otro es muy importante la geofísica, la geoquímica, etc. Pues esto es, por ejemplo, no sé si esto es... A ver, esto es Italia. Esto es el mapa de potencial geotérmico, donde comparan, si solo tuvieran en cuenta la conducción, o sea, la conducción de calor a través de la fase sólida, de las partículas sólidas del terreno, y si tienen en cuenta la cantidad de calor que puede transportarse por los acuíferos, o sea, conducción más convección. Y esto es el mapa de potencial geotérmico de esa zona. Esto es lo que tenemos que ir a empezar a hacer en España. ¿Soy Verona? Sí. Sí, sí. Sí, Milán está haciendo ahí. Y Milán está... Sí, sí. Y esto es de este paper. Todas las imágenes que os estoy poniendo aquí son de un paper. Me parece que es este. ¿Vale? Entonces, esto es a lo que tendremos que tener. Y esto es una labor de geólogos. O sea, ¿quién más va a poder entender las propiedades del terreno para dibujar este tipo de mapas? Donde tenemos que, lo que yo decía del Geothermal Plate Fairway Analysis, tenemos que tener en cuenta la distribución de las fallas, las aguas subterráneas, la densidad, la porosidad y la permeabilidad de los materiales geológicos, si hay algún origen del calor interno, de tipo volcánico, plutónico, radiogénico. O sea, eso solo lo podemos hacer los geólogos. Estos mapas solo los podemos hacer nosotros. Este es el último, que es un compañero mío del IGME, que es una puñetera máquina, y este chico hace modelos tridimensionales, donde además a cada unidad geológica le asigna unas propiedades térmicas, hidrogeológicas, todo, y saca el potencial por conducción, por convección, para somera, para profunda. O sea, ya todos son modelos 3D y aplicarle propiedades térmicas y sacar predicciones a 30, 40, 50 años y potencial geotérmico del terreno. O sea, esto es por donde deberíamos ir ahora mismo en España y os necesitamos. Así es que muchísimas gracias. Aquí tenéis mi correo. Cualquier duda, cualquier cosa, por favor, escribidme y os puedo mandar papers, os puedo dar ideas, os puedo poner en contacto con gente, lo que queráis. Y cualquiera de todas las cosas que os he contado deprisa y corriendo, que es que me da mucha rabia haberlo reducido tanto, encantadísima de volver para seguir compartiendo con vosotros. Muchas gracias. Gracias, me ha encantado.
Qué cantidad de información también explicada tan importante en la vida. Por favor, preguntad lo que... Tengo una duda. En la instalación de Frankfurt habías dicho que habían puesto como una especie de pilares activamente para la geotérmica y tal. Ahí las plumas las plumas térmicas, ¿cuál sería el funcionamiento para eso? Porque si están todos los pilares juntos, pilotes, perdón. Sí, pues en general, eso se estudia. ¿A qué distancia tiene que haber dos pilotes? Claro, también exactamente igual para pilotes y para sondeos. No es lo mismo a qué distancia es idóneo que estén puestos si quieres que el terreno te funcione como disipador de energía o como fuente de energía o si quieres que sea un almacén. ¿Por qué? Si tú quieres que el terreno te funcione o como fuente de energía o como disipador, o sea, poder robarle calor o poder inyectarle calor, te interesa que las plumas térmicas no se solapen. Entonces, que haya una cierta distancia y cada uno tenga su pluma térmica y que pueda disipar antes de interactuar con el otro, ¿no? O sea, hay intereses lo más espaciados posible. Mientras que si tú quieres almacenar energía térmica, te interesa que estén lo más juntos posible y que todas las plumas térmicas se solapen. Y todo el calor que inyectas en terreno se queda en una gran nube de calor rodeando los pilotes o los sondeos, lo que tú quieras. O sea, la distancia crítica entre dos perforaciones, da igual que sean pilotes o sondeos. Si quieres disipar, te interesa que no se solapen las plumas térmicas y si quieres almacenar, te interesa que estén lo más juntos O posible. sea, en el caso del complejo de Frankfurt entiendo que están juntos. Sí. Dime. A la hora de extraer calor de un sistema abierto, el flujo es demasiado rápido, se perdería eficiencia, ¿no? No, para extraer o para disipar calor no afecta. Para lo que es muy importante, o sea, si tienes una gran velocidad, te va a disipar enseguida la temperatura que le metas, pero no afecta a la temperatura con que lo sacas. Lo sacas de otro lado, ¿no? Claro. O sea, tienes un pozo de extracción, un pozo de inyección, entonces Vale. sacas agua del acuífero de un pozo, aquí es la temperatura media del acuífero, aprovechas la energía como quieras, o le quitas energía o le aportas energía, y lo que importa es que la temperatura que tú metes en el pozo de inyección, si la velocidad subterránea del agua es muy fuerte, te va a disipar la energía. Pero si es en los pozos que lo disipan, sino que como se llaman, ¿no? En zonas muy frías, por ejemplo en el norte de Escandinavia, no se acabaría agotando. Bajo tierra. Bueno, pero lo bueno es que bajo tierra, eso es un tema que por haber recortado demasiado la charla no os lo he contado. Lo bueno de la geotermia somera, que es en la que estamos hablando, bueno, de cualquier geotermia, lo bueno de la geotermia es que a partir de 10-15 los 10-15 primeros metros de profundidad del terreno les afecta muchísimo la climatología. De hecho, vosotros sabéis que los primeros metros del terreno pueden llegar a congelarse. Bueno, los permafrost, ¿no? Pero a partir de 15 metros de profundidad, en todo el mundo se tiende a tener una temperatura constante para cada punto de la corteza terrestre. Por ejemplo, imaginaos aquí. Aquí, pues en invierno el suelo estará muy frío. Mira, voy a poner una figura. Es que la he puesto, pero me la he saltado la explicación. Ay, no sé cómo ir a una... Cuando hablo de la geotermia somera, esta figurita que hay aquí, que son unas curvitas de colorines, no lo he contado porque no me daba tiempo a contarlo todo. Eso es cómo varía la temperatura con la profundidad en los primeros metros del terreno, ¿vale? Entonces, imaginaos, la raya roja es en pleno verano. En pleno verano, que pega mucho el sol, los primeros metros de profundidad están muy calientes, ¿no? Y a medida que entra en profundidad se va estabilizando en torno a una temperatura. En invierno, la raya azul, la temperatura en superficie es muy fría, puede llegar a congelarse, pero a medida que entra en profundidad se estabiliza en torno a toda temperatura. La verde y la amarilla es primavera y otoño, ¿vale? Si os fijáis, al final en profundidad, superados los 10-15 primeros metros, tenemos una temperatura constante todo el año. Por ejemplo, imaginaos aquí en Madrid, aquí, justo aquí, tendríamos 15 grados todo el año. Todo el año. Yo hay una comparación que me encanta poner con los alumnos, bueno, no tengo aquí las diapositivas, y es comparar la aerotermia y la geotermia, porque me da una rabia tremenda cuando voy al Leroy Merlin y me intentan vender, pon energías renovables en tu casa, pon aerotermia. ¿Por qué? Imaginaos, el principio es el mismo, la bomba de calor, ¿vale?
que intercambia esa energía con un medio. Pero en la aerotermia, imagínate que estamos en verano, aquí a 45 grados necesitamos refrigerar esto. Entonces le estamos pidiendo a la bomba de calor, roba el calor de aquí, de dentro del edificio, para refrigerar y expúlsalo al otro medio. En aerotermia tienes que expulsar el calor a la atmósfera que está a 40 grados o a 45 grados. En geotermia expulsas el calor al terreno que está a 15 grados. ¿Qué será más fácil para la bomba de calor? Vale, ahora imaginaos en invierno que estamos a 0 grados fuera y queremos calentar esta casa, o sea, este edificio. Y le decimos a la bomba de calor, roba calor del otro medio y mételo aquí. ¿Qué será más fácil para la bomba de calor? ¿Robar el calor del aire que está a 0 grados para calentar el edificio o del terreno que está a 15? Pero yo quiero hacer de abogado del diablo. ¿No es mucho más cara toda la instalación que hay que hacer? Claro. Y el conocimiento. Tú vas a un Leroy Merlin, te compras una bomba de calor, la pones en tu casa y empieza a funcionar. Para geotermia tienes que conocer el terreno. Claro, y esa es la segunda pregunta que quería hacerte. Joder, ¿cuánto costaría esto? Que no sé. Mira, Porque se habla de ciudades y tal, pero claro, yo imaginarme Madrid que se ponga, que es muy útil, bueno, me ha flipado lo de Pacífico, que no tenía ni idea, pero eso como... pues mira, de números, ¿sabéis qué nos puede decir? ¿Cómo se llama esta profesora que tiene geotermia en su casa? Eugenia Rivas. Anda. Ella tiene geotermia en su casa. Que os diga lo que le ha costado, porque yo no me la he comprado nunca. Lo que sí que os digo por usuarios, hablado con usuarios de geotermia, es que el tiempo de... ¿Cómo se dice? El tiempo de amortización de la inversión, pues antes estaba entre 5 y 10 años. Tú piensas que a partir de que te pones geotermia, No pagas. por cada kilovatio eléctrico que pagas, que es por enchufar la bomba de calor, tienes entre 4 y 6 kilovatios térmicos. Sí. Mientras que en aerotermio, por cada kilovatio eléctrico que pagas, tienes en torno a 2 térmicos. O sea, es muchísimo más eficiente la geotermia. Antes, el tiempo de recuperación de la inversión era entre 5 y 10 años, ahora el precio que está el petróleo está en torno más cerca de 5 años. Pero la que os puede decir números exactos es Eugenia, que tiene geotermia en su casa. Estaremos. Como ha sido rápido, quizás para la gente que no ha oído hablar de geotermia sobre antes, hacer un poco de énfasis que precisamente los sitios de temperados donde tienes inviernos fríos y veranos calientes son los mejores porque así uno compensa lo otro. Claro, lo más eficiente del mundo, o sea, una vez que te pones una bomba de calor, lo más eficiente del mundo es pedirle a la bomba de calor frío en verano y calor en invierno. O sea, es que lo que decimos que las cargas térmicas estén balanceadas. O sea, que no le pidas siempre, como han hecho en Pacífico, que lo han hecho mal, de siempre el flujo de calor en un mismo sentido, del metro al terreno, del metro al terreno, del metro al terreno. Eso llega a un momento que se satura. Lo mejor es que a veces vaya el calor a este sentido y luego el calor en este sentido. Así te puede durar, si está bien diseñada, toda la vida. Es lo mejor, que las cargas térmicas estén balanceadas. Sí, pero para nuestra geotermia, por ejemplo, en sitios como Dubái o Santo Domingo o algo así, y como siempre tienes calor, pues al cabo de unos años ya se pone la temperatura abajo a 50, 60 grados y claro, no sacas. Y eso en sitios como España o Europa en general está bien. Y los suecos que dicen siempre hace frío, pues les funciona fenomenal. Claro, los suecos, por ejemplo, llevan poniendo geotermia en sus casas desde hace más de 100 años. O sea, se construye una casa y directamente va con geotermia. Pues imaginaos que ellos normalmente piden calor para calentar sus casas. Sería 1000 veces más eficaz en España, que en invierno vamos a pedir calefacción, o sea, calor del terreno a nuestra casa, y en invierno vamos a mandar calor de nuestra casa al terreno. O sea, la eficiencia sería 1000 veces mayor en climas mediterráneos, Italia, Grecia, España, Portugal, muchísimo mayor que en el norte de Europa. Perdón. Yo pretendo que en mi urbanización, que son 538 viviendas, se ponga la geotermia solar, el híbrido, lo que está viendo. Y el coste mayor es el de los sondeos, Claro. porque es la obra pública que lleva y el bobinado de los intercambiadores para meter. Tenemos el acuífero terciario de Madrid, Claro. y hay otro compañero geólogo que me ha dicho que tiene 25 grados, con lo cual el salto de 25 a 60 de agua caliente sanitaria es mucho menor que el exterior que tú has comentado, de 0 grados, perdón, 0 no circularía el agua, pero 3-4 grados que en invierno viene el agua para que se calienten en calderas, a subir a 60 tiene un costo energético mayor de kilovatios que el de 25 que me ha dicho un compañero que está en el pozo del terciario. Vamos a ver si es cierto. Mira, yo tengo un jefe... No sé a qué temperatura está en los pozos del terciario en Madrid, del acuífero terciario, pero bueno es que sean 25,
Está claro que el salto todavía es menor. Sí. Luego las superficies de la urbanización tienen muchas terrazas, es la que proporcionaría la energía eléctrica para la bomba de calor geotérmica. Pues con Así eso vamos a hacer el cambio. Y mucho te agradezco lo que has podido poner y que seas en cierta forma pionera de una cuestión que medioambientalmente nos compete a todos. Y quiero darte las gracias por presentar mi Muchas gracias. Pues mirad, mi jefe en el ICME inmediato, pero él directamente compró la casa con geotermia, una urbanización entera que tiene geotermia. Y hay un arquitecto que además cuando hace unos meses que vine aquí a dar otra charla, vino este señor, y este señor ha construido una urbanización entera nueva que ahora van a vender las casas con geotermia y placas solares. O sea, es que eso es lo ideal. Porque además os voy a decir una cosa, si en el futuro os llega cualquier casa o heredáis o compráis una casa y tenéis opción, pongáis la energía que pongáis, es siempre muchísimo más eficiente el suelo radiante. Pues que también la certificación energética en el futuro no te la darán para que puedas vender o alquilar si no tienes una eficiencia según el Instituto de Diversificación de Ahorro de Energía. Claro. Y aparte de eso, lo que has dicho tú, hay subvenciones de Europa, del Pacto Verde, del Green New Deal y similares que favorecen las inversiones en aquellas energías que sean renovables. Pues mira, Yo no diría que la geotérmica no es renovable, yo diría que la geotérmica es permanente. Porque está claro que hay diques en África que tienen polarizar de miles de millones de años. O sea, la Tierra desde hace miles de millones de años está produciendo energía. y además una cosa, que yo cuando le cuento esto a los niños llevo hasta disfraces de diferentes energías renovables. Llevo la solar, la hidráulica, la no sé qué. Y entonces les digo, vamos a ver, ¿cuándo tenemos energía solar? Cuando hay sol. De noche no hay solar. Y si está nublado no hay solar. ¿Cuándo tenemos eólica? Cuando hay viento. ¿No habéis oído las noticias de ayer? Hubo mucho viento y el kilovatio hora estaba no sé cuánto. Geotérmica, una vez que hagamos la instalación de intercambio energético, la tenemos las 24 horas del día, los 365 días del año. Y mientras tengamos planeta, o sea, no sé, nos va a enfriar el planeta. Vale, y para todo esto se necesitarían para ellos, que no tienen todavía casa, que ya la tendrán en el futuro, porque la de sus padres, pero no la han. Para eso se necesitan geólogos, me imagino, ¿no? Estáis Esta enfermera Para todo. necesita. Estáis viendo los conocimientos que hacen falta para explotar la geotermia. O sea, que tenéis ahí Perdona, no, sí. Bueno, para la... No, se había levantado la mano. No, no te preocupes, no te preocupes. Dale. Que no te preocupes. Venga, Andrea. Me llevas esperando un par. No, venga, Andrea. Y bueno, para la geotermia profunda, que habías dicho que los equipos que se necesitan son tan multidisciplinarios, a día de hoy en España para dedicarse a ello es más desde la investigación o también está empezando desde empresa que... Sí, mira, en geotermia profunda hasta ahora no había nada. De hecho, hace poco había una convocatoria de dinero, un montón de millones que han venido de Bruselas con el Next Generation, que ha repartido IDAE, para proyectos de geotermia profunda en España. Y ha concedido 11 proyectos, ha sido la primera vez en la historia. 11 proyectos de geotermia profunda, 10 en las Canarias, en las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, y uno en Madrid, en la Sierra Norte de Madrid. Y es que si no hay dinero del gobierno, no hay dinero, o sea, quiero decir, es una inversión demasiado, a lo mejor una perforación de geotermia profunda son 10 millones. No, o sea, no hay empresa que soporte una inversión así con el riesgo de no saber qué recurso geotérmico te vas a encontrar abajo. Necesitas, entonces esta convocatoria que ha habido, el gobierno pone la mitad. Te dice, tú perfora un sondeo de 1 kilómetro de profundidad por lo menos y yo te pago la mitad del sondeo. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, en estos proyectos, que son los primeros que hay de geotermia profunda en España, normalmente son empresas multinacionales o muy potentes que tienen dinero para meterse en esas cosas. Os puedo decir que Repsol tiene un departamento de geotermia, que además habréis oído hablar muchísimo de la actividad de Repsol en geotermia, y es el que ha ganado, bueno, aparte está en 2 o 3 proyectos estos de geotermia en Canarias y ha ganado el de Madrid. El de geotermia en Madrid es de Repsol. Entonces, hasta ahora, investigación no había. La gente que se dedica a investigación en geotermia profunda, pues normalmente o se va al extranjero. Yo conozco una chica que se fue a Islandia a aprender geotermia. Sí. En México hay muchísima geotermia. En Nueva Zelanda, en Chile tienen un centro de excelencia de la geotermia. O sea, hay países donde si quieres aprender te puedes ir y vas a venir hecho un experto. Pero pensad una cosa, geotermia profunda solo va a ser posible en Canarias.
Mientras que yo lo que intento convencer a mi jefe, que es un cabezota, porque él va por la profunda, y dice, no, vamos a ver, en la España peninsular vamos a poder crear un montón de redes de distrito de aprovechamiento de uso directo del calor y de climatización en toda España peninsular, pero eso es media y baja entalpía. Los geólogos aquí en España deberíamos dedicarnos a la media y baja entalpía. ¿Sabes? Que está... Desde la hidrogeología. No, hidrogeología y todo tipo de geofísica, geoquímica, o sea, manantiales, fallas, estructuras geológicas, pero no ir buscando el perforar a 2 o 3 kilómetros de profundidad. O sea, estamos hablando de qué es lo que tenemos en los primeros 500 metros de corteza terrestre. Eso es el futuro de la geotermia en España, para mi gusto. Profunda solamente hay futuro en Canarias. Entonces, contactando con alguien que haga geotermia en Canarias. Es la única forma de hacer geotermia de alta. O sea, esa es otra. Si entráis en contacto con alguna de las empresas que va a hacer geotermia alta, que en los próximos 2 años van a hacer de infarto, porque van a ser las perforaciones profundas que han conseguido la financiación europea. Entonces, vamos a empezar a recibir inputs de estas empresas que van a perforar. España tienen... Espera, perdona, es que estaba... Que, por ejemplo, en la red de distrito se tiene que intentar buscar una especie de equilibrio entre el aporte que da una empresa o una casa y el consumo que hace. Claro. Es que eso es el diseño de una red o de una instalación individual. Un diseño siempre supone, a ver, ¿qué demanda energética tengo en superficie? Que tengo un polígono industrial, una ciudad, una actividad industrial que genera mucho calor, solo tengo viviendas. Hacer un estudio de qué demanda energética voy a tener. Vale, y ahora, ¿qué terreno tengo? Y ahora, ¿cómo hago que casen? Eso es un diseño geotérmico. Sí, sí. Eso hay que estudiarlo. ¿Y hay alguna manera de poder controlar lo que una empresa consume y lo que una empresa produce para el sistema? Sí, porque Tanto lo que consume como lo que produce. lo que se hace normalmente es, se estudia la demanda energética de un edificio y se dice, a ver, ¿qué podemos mejorar? Mejorando su eficiencia energética. Por ejemplo, aislamiento térmico. Por ejemplo, metiéndole solar. Imagínate que con la geotermia solo llegas a cubrir el 60 o el 70% de la demanda térmica, pero es que esto es otro tema. Muchas veces no interesa cubrir con geotermia el 100%. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces vamos a tener una filomena? O sea, cubrir el 100% de la demanda térmica de un edificio es cubrir potenciales filomenas. No nos interesa pagar una instalación que nos cubra una potencial filomena. Nos interesa cubrir una instalación que nos cubra el 80% de los años de clima. Y cuando nos venga una filomena, por ejemplo, poder encender algo eléctrico y tirar de electricidad para una filomena que tenemos cada 20 años. Entonces ahí se hace un estudio de frecuencia, de gasto energético, probabilidad y cuánto interesa invertir. Pero es eso, o sea, el estudio normalmente es demanda energética, qué nos interesa cubrir con el terreno, qué podemos cubrir, por ejemplo, con eficiencia energética, mejorando el aislamiento, mejorando las ventanas, mejorando el suelo radiante, mejora muchísimo. Pensad que para cualquier energía que metáis en vuestra casa, aunque que cortéis árboles en el bosque y los metáis, es mucho más eficiente tener un suelo radiante. ¿Por qué? Porque el agua que discurre por un suelo radiante va a 30 grados. Y el agua que alimenta los radiadores tiene que ir como mínimo a 55. ¿Qué será más eficiente? Sea cual sea el origen. Calentar a 30 grados para que te vaya por un suelo radiante o a 55 para que te vaya un radiador y luego que el radiador es una fuente de calor puntual. Se disipa enseguida, mientras que un suelo radiante te calienta homogéneamente toda la habitación. Entonces, en el futuro, si compráis una casa y la vais a renovar o reacondicionar o como se diga, meted suelo radiante y luego ya pensaréis en la energía. Porque eso te permite ahorrarte la mitad del gasto energético, o sea, directamente, sin pasarte a renovables. Pasas de calefacción, o sea, de radiadores a suelo radiante y ya pagáis la mitad de factura. Entonces, hay que tener una visión de conjunto. No, sí, sí. Porque es que yo tengo 2 personas cercanas. Ay, iba a entender 2 casas. No. Yo tengo una persona cercana que se hizo geotermia según le estaban haciendo la casa de nueva. Y otra persona que tenía la casa y se puso geotermia. Y la que tenía de la casa, como que la geotermia no es tan eficiente, no sé si a lo mejor por problemas en el estudio de la eficiencia del terreno o porque a lo mejor es menos eficiente una vez que tienes la instalación poner geotermia. Hombre, es muchísimo más eficiente si partes de un suelo radiante. Entonces, si tú sabes que te vas a poner geotermia y te pones suelo radiante en una casa,
es que vas a ganar 1000 puntos de efectividad. O sea, va a ser 1000 veces más efectiva, pero para cualquier energía, solar, biomasa, cualquier cosa. Entonces, yo no sé si tus dos amigos, los dos tienen suelo radiante. Sí, sí. Vale, pues eso es que a uno le han hecho mal el estudio. O sea, también pasa que hay mucho pirata en esto, porque como por ahora es una cosa que se está desarrollando en España, tú ahora mismo buscas un anuncio de una empresa instaladora de geotermia y te puede venir un tío que sabe mucho y que te estudia el terreno y te dice, esto es un granito, o esto es una arena saturada, esto te va a dar tanta energía por metro cuadrado de casa, esto te puede hacer bien el estudio o te lo puede hacer mal. Y entonces si te lo hace mal, a los pocos años te deja de funcionar. Pero solo porque no han dimensionado bien la energía con respecto al terreno. Lo siento por tu amigo. También te digo una cosa, si ya tiene el suelo radiante, Sí. yo que él iría a uno que se lo diseñe bien, porque, claro, porque casi de lo más caro, bueno, las perforaciones son muy caras, pero una de las cosas más caras que la gente se plantea no hacerlo es ponerse suelos radiantes. Porque eso es levantar el suelo de toda una casa. Claro. Ahora hay unas lojas muy finitas que se pueden poner encima sin levantar el suelo. Las han construido, tienen 2 centímetros y se pone sobre el suelo y conectan y es una solución que están viendo para hacer viviendas, porque antes, durante mucho tiempo en España lo que se ha hecho sobre todo es geotermia somera en edificios nuevos y sobre todo han sido en edificios muchas veces institucionales, universidades así. El País Vasco ha sido pionero en España, yo creo, con diferencia, tiene muchos edificios, pero en principio es mucho más rentable si vas a hacer una casa nueva, porque ya tienes esto. Pero ahora con eso, digamos que es algo como que se encaja encima y te genera el circuito superpuesto y solo son 2 centímetros, lijas un poquito las puertas y ya entra, es una opción buena. Pues eso es maravilloso. Bueno, Sí. sí. No, hombre, que sí que... Pero es una opción que hace ser enviable, porque te evitas la hora de levantar y volver a poner el suelo. Eso es una cosa, Agustín ha dicho una cosa muy importante que tampoco he dicho por la velocidad a la que he hablado, pero igual que hace años lo importante era meter la geotermia en obra nueva, ahora Europa se está dando cuenta, estoy hablando a nivel de Europa porque en otros países del mundo nos llevan años luz, o sea, en Nueva Zelanda nos llevan años luz, en Estados Unidos nos llevan años luz. En Europa nos estamos dando cuenta de que tenemos un parque inmobiliario de edificios ya muy antiguo que hay que renovar. Entonces ahora el esfuerzo y los millones de proyectos europeos es meter energías renovables en la renovación de edificios antiguos. Entonces ahora ya no es meter geotermia en obra nueva, es meter geotermia en la rehabilitación de un edificio. Y grandes empresas que son muy buenas en geotermia están haciendo grandes, maravillosas obras de renovación de edificios en el centro de Madrid, en Sol. Un edificio histórico y meterle geotermia. ¿Sabes cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, como ya no pueden quitar el edificio porque es histórico, pues si, por ejemplo, tiene un garaje en el sótano, están haciendo la geotermia a partir de las paredes del garaje en el sótano, que es lo que está en contacto con el terreno. O sea, están aprovechando lo que tienen. Entonces, ahora, otra de las líneas de futuro va a ser meter energías renovables en edificios en su rehabilitación, porque hay que mejorar su eficiencia energética. Bueno, pues muchas gracias. Es que más que nada que ya van a ser las 2:30. La tenemos que ir a otra. Muchas gracias. Otra vez del seguro, ¿vale? O sea que Voy a cortar la grabación. muchas gracias, ¿verdad? Qué bonita. Qué Pero qué bonita. Sí, bueno, es verdad, pero hasta nos ha dejado claro todo. Bueno, que la gente siga ahí, se hace la verdad, ¿eh? Un éxito.